contundente frente al Congreso, que en este caso tuvo la adhesión de algunos sindicatos de la CGT y obviamente también estuvieron ahí presentes los jubilados como lo hacen cada miércoles. Estamos en este momento en comunicación con Mario Sadras, que es reportero de Radiográfica, la radio integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Acá Robertina y Clara te saludamos. ¿Qué tal, Robertina, Clara? Muy buenos días. Buenos días, ¿Cómo gracias por están? atendernos. Bueno, No, al Mario, contrario. ¿qué viste ayer? ¿Cómo estás viendo estos últimos miércoles allí en Capital Federal respecto de, este pedido un poco de justicia, se podría decir, por jubilados y jubiladas? Sí, un derecho adquirido, que ni más ni menos que el derecho a la vida, y que con las condiciones actuales a las que está sometiendo a los jubilados en particular y al pueblo argentino en general, ¿no? No hay límites para el ajuste, no hay límites para las desmesuras de este gobierno. Ayer fue una marcha multitudinaria en un clima bastante, a ver cómo lo calificamos, porque no hubo presencia policial prácticamente. Hubo, los primeros mates de la mañana. Están Deben haber perfectos. escuchado. No sé si recordarán que hubo un fallo judicial que intimaba a la ministra de Seguridad no hacer el despliegue de las fuerzas policiales de siempre. Esto fue recusado, no obstante, y hubo un vallado perimetral a toda la zona del Congreso que no se permitía el acceso. Los jubilados y jubiladas hacen esa movilización todos los miércoles en la puerta del anexo. El anexo está enfrente del Palacio del Congreso. Ahí habitualmente hablan unos minutos y luego lo que se intenta hacer es dar la vuelta alrededor del perímetro del Congreso. Por eso no es piquete, porque no es que un piquete es cuando vos obstaculizás el paso de vehicular o de algo, o de camiones o de lo que fuera, y no permitís porque te plantás ahí y estás una cantidad X de horas. Lo que hacen los jubilados es un semaforazo. Es decir, ellos van desplazándose. Si no estuvieran entorpecidos por el accionar represivo de la policía, los coches van atrás despacito, ellos terminan de dar la vuelta, cortan cada vez que da el rojo el semáforo, y esto se acabaría. Este show lo trajo la Bullrich, primero para saciar su sed de violencia, que la tiene, y segundo para mostrar que es una mano fuerte, que bueno, que se terminaron los cortes en Buenos Aires, verdaderamente una cuestión desmesurada, porque ayer para evitar el corte fue mucho más largo. En general la ministra hace cortes para evitar cortes que son mucho más largos. Sí, tal cual. Entonces, ha pasado con las últimas movilizaciones que hemos visto en la ciudad de Buenos Aires, la del 1 de febrero, después la que hubo el 24 de marzo, cortes gigantes, y la verdad para que no cortemos. Exacto. Pero hay una cuestión, una particularidad, vos que has ido a varias movilizaciones y que además has sido víctima del accionar de las fuerzas de seguridad de Bullrich. Cuando hay poca gente, reprimen, y cuando hay mucha gente, no reprimen. ¿Esto es así? Ya no es tan así. Ajá. Porque cuando fue la que se conoció como la marcha de las hinchadas, se reprimió ferozmente y era muchísima gente. Ya no es tan así. Yo creo que tiene que ver con una cuestión, lo que pasa que se les va la mano y terminan gaseando niñes, terminan gaseando ancianos, y eso no les mide en la opinión pública. Ellos se manejan por una cuestión estadística de encuestas y de aceptación. Y esto claramente no es aceptado por nuestro pueblo, más allá de quien vote. Entonces, ellos, y además sí es cierto que es mucho más difícil, pero por ejemplo la de ayer no fue mucho más grande que la de las hinchadas, que casi le cuesta la vida a Pablito Grillo. Bueno, creo que ahí fue un quiebre, ¿no, Mario? Por eso no reprimieron ayer, porque justamente no les midió, les generó una reacción en contra, lo mismo que la barbaridad que hicieron salvando las distancias con el monumento de Bayer. Hay cosas que no les... Ellos son bestias. Ellos se mandan así, piensan que ese núcleo duro que los votó va a aceptar este tipo de cosas, y quizá quede un pequeño núcleo duro. Ahora, si no llegas a fin de mes, por más perverso que sea, si no llegas a fin de mes, si no podés mandar a tus niños a la escuela, si no podés comprarle los medicamentos a tu vieja, a tu viejo, a tu abuela, a mí qué me importa si reprime o no reprime, resolveme esto. Creo que estamos en esa instancia de en lo que refiere al votante duro de Milei, ¿no? Che, Cuca, lo vamos a correr los zurdos. Fíjate que ya no lo dice.
porque tiene muchas otras cosas que son de verdad importantes para resolver, y no las va a resolver. Está en un atolladero este gobierno, y me hace acordar los finales de la dictadura, que cuando si reprimían perdían, y si no reprimían perdían. Es decir, ya no es una respuesta esa posibilidad. Lo importante es que hubo un tercer paro de la CGT, un paro nacional, lo estamos transitando, ahora voy a salir a hacer un recorrido para mostrar la ciudad, cómo se encuentra, el silencio es absoluto, un paro de 36 horas que salvo la UTA, los choferes de colectivo, mejor dicho, sus dirigentes decidieron no parar, no está bien, digamos, los trabajadores del transporte no están tan de acuerdo, pero bueno, sus dirigentes tomaron esta decisión, porque por más que haya conciliación obligatoria, la conciliación obligatoria que tiene la Unión Tranviarios Automotor es puntual respecto a un reclamo salarial. Claro. Nada les impedía adherir al paro de hoy. Y ellos sabían que si se mandaban con ese intento de paro hace 10 días, iba a caer la conciliación con este paro que decretó la CGT. Claro. Así que un resumen de ayer, una jornada multitudinaria, muchas fuerzas políticas, muchos referentes de la oposición en la plaza, no hubo incidentes porque no hubo policía, no hubo una presencia ni amenazante ni provocadora de la policía, con lo cual yo calculo que varias decenas de miles de personas se convocaron, se expresaron y se retiraron en paz. Hasta hubo gente que se puso a bailar en el medio de la movilización, había música. No te digo que es un clima festivo porque es angustiante y opresivo lo que genera este gobierno en el pueblo, pero sí es festivo en tanto es lo que genera el encuentro entre las personas, ¿no? Mario, ¿qué ves en la calle en cuanto a el tiempo que fue pasando? Digo, desde la primera movilización de jubilados hasta el día de hoy. ¿Ves algo distinto, algo que ha cambiado, otro tipo de personas que se congregan en el Congreso? ¿Qué es lo que estás notando? Sí. Respecto del año pasado, cambió mucho. Era un grupo... Es justo decir que estas marchas de jubilados ya es las 1400 y pico, no es de un año, lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que fue con distintas reivindicaciones y reclamos. No es lo mismo el anteaño pasado, que los jubilados, a pesar de tener un ingreso exiguo, una mínima que no alcanzaba, primero que nadie los cargaba a palos, segundo que tenían los medicamentos gratis, las vacunas, tenían el Ahora 12, tenían una cantidad, y además sus familiares no estaban en las condiciones que están ahora, y muchos de ellos podían ser asistidos. Es decir, las condiciones objetivas y laterales de los jubilados cambiaron dramáticamente. Con respecto a las movilizaciones, sí, hasta el año pasado eran grupitos de 50, 100 jubilados y jubiladas que daban la vuelta, nadie se los impedía hasta que asumió esta bestia. Claro. Que despliega unas fuerzas que... Bueno, hay una colega cronista, está en Rusia en este momento, está en Moscú, es la capital de una potencia imperial en guerra, y dice, no veo el despliegue de fuerzas en la Plaza Roja que hay en el Congreso, que vemos todas las semanas en el Congreso. Y esto es literal, esto es literal, esto no es una ironía ni una humorada, esto es así, manda las fotos, no hay, están paseando los moscovitas. Y están en guerra contra la OTAN. Claro. Entonces, lo que sí, y hubo una intensidad en las movilizaciones que las incluiría las movilizaciones que hubo por la ley Bases el año pasado, más de 30 y pico detenidos, muchos heridos en la movilización en la que casi le cuesta la vida a Pablo Grillo, hubo 640 heridos. Sí. Es una barbaridad, y muchos de ellos trabajadores de prensa. Con respecto a eso, creo que algo cambió, porque estábamos acostumbrados a grandes convocatorias, la marcha de los y las universitarias, que se hicieron 2 marchas con poco tiempo, que convocaron casi 1 millón de personas, la del 24 de marzo, la antifascista, por solamente nombrar las más numerosas, y luego como que quedaba planchado, como que no se transversalizaban ni las razones ni las presencias. A partir de la marcha de las hinchadas, la marcha de jubilados creo que ocupó ese lugar que todos estábamos esperando en la calle, de movilizaciones, porque todos los días suceden movilizaciones más pequeñas,
de trabajadores y trabajadoras del Estado, de los científicos precarizados, de docentes, de trabajadores de la salud. Bueno, esto creo que convocó justamente por los niveles de ferocidad y violencia que aplicó el mismo gobierno. Eso hizo que la sociedad prestara atención a lo que estaba pasando ahí, y empezaron a converger otros sectores, como por ejemplo ayer el de la CGT. Yo lo veo en esa continuidad. Ya no son las marchas que eran hasta hace unos meses, la de los jubilados, hasta la de las hinchadas, ya triplican o cuadruplican el número, y como dije desde el principio en las coberturas, importa el número, pero también importa más la actitud. La gente no se va corriendo cuando suena el primer gas. Claro. La gente no se va corriendo con el primer bastonazo, se reagrupa y responde. Eso es un cambio de actitud, eso es un cambio de pararse frente no solamente a la represión, sino de decir, bueno, viejo, me vas a tener que escuchar. Decías al principio que a Milei le queda poco, parafraseándote, y decías recién que este es un espacio de encuentro. ¿Crees que las marchas de los miércoles de los jubilados puede ser el lugar de punto de encuentro de la calle donde puede surgir una oposición clara a Milei? ¿Es el lugar de encuentro, esa movilización que desestabilice o que le ponga algún fin? No, yo no digo que le queda poco, lo venimos diciendo hace un año que le queda poco, sí. Y no fue mala lo que decía. Lo que yo digo es que está en retroceso. Lo que digo es que no, que está en serios problemas. Le está yendo mal, que claramente los números no le cierran, las cuentas no cierran, y ahora en el medio de una crisis global estamos sin capitán y sin timón, o mejor dicho, con un capitán demente que le hace agujeros al piso del barco. Estamos en esa situación. ¿Cómo se va a producir eso? No podría decirlo. Lo que sí sé es que la paciencia social sí se está acabando. Ahora, no creo que sea justamente por una movilización o por un que se vayan todos, que esto se vaya a derrumbar, sino más bien por las propias lógicas del mercado, que no soportan más tampoco este tipo, porque lo que pasa con los sectores industriales de la economía tradicional, podemos decir Techín, podemos decir la Unión Industrial, que está manejada por un abogado laboralista, por un abogado empresarial, no por un empresario, no va a ir bien. Va a ir bien, y además tenemos por delante nos está yendo tan mal internamente que esta crisis mundial pareciera que no nos toca o pareciera que es lo de menos. Pero yo creo que las consecuencias ahí van a obligar a los capitales financieros que manejan a este psicópata, van a obligarle a dar un cambio de timón y a un recambio. No creo, justamente tampoco las oposiciones a este gobierno están en el mejor de los mundos en este momento. No aciertan a dar una respuesta unificada frente a un desmadre ese. La gente está en la calle, todo el tiempo nunca se fue la gente de la calle. Lo que no hay es la posibilidad de la capitalización hasta acá. Se puso en marcha el portaaviones, que es la CGT, junto a las dos CTA, pero bueno, eso requiere luego de una capitalización política para que esto converja en una alternativa clara para quienes, habiendo votado Milei, digan, no, yo a este tipo no lo puedo votar más. Mario, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. No, al contrario, a disposición como siempre. Un saludo muy grande. Adiós, buen día. Mario Sadras, reportero de Radiográfica, una radio integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, nos contaba un poco lo que ha sido, este progresar de las marchas de jubilados de cada miércoles.